soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, queridos radioescuchas. Dios les bendiga. Les saluda su hermano Gonzalo Leal. Le damos la bienvenida a una nueva edición de tu programa La Verdad os hará libres. Pues aquí nuevamente muy contentos con un nuevo programa, una nueva emisión de tu programa. Y pues como cada noche nos acompaña aquí el pastor José Luis Mora. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bien, hermano Gonzalo. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Muy agradecido con Dios por la bendición de estar aquí un día más, por la vida que me ha prestado, por la salud, porque quizás hay a veces escasez, a veces abundancia, pero como decía el apóstol Pablo, para todo estoy enseñado y preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que esa es la bendición de los hijos de Dios. Por eso estoy bendecido, hermano Gonzalo. Qué bueno que nos están sintonizando. El Señor les bendiga. Estemos atentos para si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna petición de oración, pues les invito a que se comuniquen con nosotros, que en un momento más mis hermanos les van a estar proporcionando los números. Así es que es cuanto, hermano Gonzalo. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Y también aquí en cabina nos acompaña nuestro querido hermano Ricardo Gómez. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches a todos los radioescuchas. Es una bendición estar aquí una vez más transmitiendo un programa. Vamos a dar los teléfonos, hermanos, para todo aquel que nos quiera llamar, ya sea para preguntarnos algo sobre el tema que se va a dar el día de hoy, o si quieren exponer una petición de oración. Claro que sí, vamos a estar orando al final por aquellas necesidades del pueblo. También si quieren alguna consejería o si quieren una visitación a su casa, claro que puedes llamar, comunícate. Te voy a dar un teléfono celular en el cual puedes mandar mensaje de texto, WhatsApp, te lo voy a pasar. Es el 833-235-4838. Una vez más, 833-235-4838. Y también tenemos un teléfono aquí en cabina en el cual también nos puedes llamar. Es el 372-7851. 372-7851. Y te recuerdo también que tenemos una página en Facebook en la cual también, pues, ahí puedes escribirnos, puedes, también subimos cada programa de cada semana. Si te lo perdiste la semana pasada, bueno, ahí puedes escucharlo. Te voy a pasar la dirección, es www.facebook.com/, y la verdad os hará libres 7. Al final es con número el 7, no es con letras. Y la verdad os hará libre 7. Y bueno, pues así pasó el micrófono a mi hermano. Amén. Pues agradeciendo a todos los radioescuchas que nos han mandado saludos a través de esta emisora, o nos han mandado saludos a través del internet, especialmente del Facebook, de allá en Cancún, familiares y amigos, y pues a todos los que nos han mandado saludos. Agradecemos sus comentarios, sus sugerencias. Y que compartan constantemente las prédicas, hermano Gonzalo. Y estamos muy agradecidos de que compartan Así pues ahí es. por vía de Facebook, que ya hemos visto que así han compartido bastantito. Así es. Y pues en esta noche tenemos un tema, pues para muchos cristianos va a decir, pues eso no lo había escuchado, ¿verdad? Tenemos el tema del el Urim y el Tumim. A ver, hermano, otra vez repítalo porque por ahí muchos Ajá. no lo han de haber entendido. Sí. ¿Cómo se llama el tema, hermano Gonzalo? Sí, el tema se llama el Urim y el Tumim. Tumim. Tumim, perdón. El Urim Y el Tumim. y el Tumim. Así es. Ok, sí, yo sé que para muchos hermanos van a decir, pues, que esto, con qué se come o con qué se prepara, pero está en la Biblia, hermanos. Está Amén. en la Biblia, y entonces le vamos a dar las citas, así que si tienes ahí una pluma y un papel ahí, un cuadernito, ahí puedes apuntar tus citas para que veas todo lo que vamos a ver.
Y en esta noche pues vamos a ver todo lo que significa el Urim y el Tumim. Tumim, perdón. ¿Qué es el Urim y el Tumim? ¿Y para qué se usaba el Urim y el Tumim? Y pastor, pues adelante con el tema. ¿Qué significará el Urim y el Tumim? Así es. No, pues, como dice mi hermano Gonzalo, pues sí, muchos van a decir, si para muchos cristianos es desconocido, me imagino, pues para los que a lo mejor todavía no están muy relacionados en congregarse en la iglesia, con leer la escritura, pues me imagino que pues con mayor razón es totalmente desconocido. Así es que vamos a ver el día de hoy qué podemos aprender acerca de este tema. Como decía mi hermano Gonzalo, pues qué significa, qué es, ¿verdad? ¿Qué aplicación tiene para nosotros hoy en día? ¿En qué nos incumbe esto? Bueno, pues es lo que vamos a estar tratando de analizar. Primeramente yo le voy a pedir a mi hermano Ricardo nos ayude a leer ahí en Hebreos capítulo 1 del verso del 1 al 2. Hebreos capítulo 1 del verso 1 al verso 2. Muy bien, vamos a darle lectura. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Así es. A través de su Hijo amado, dice la Escritura, que hizo el universo y lo constituyó heredero de todo, a su Hijo amado Jesucristo. Amén. Así es que en este pasaje nos comienza diciendo que Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces, de muchas maneras, dice. Pero ¿en qué tiempo, hermano Ricardo? Dice ahí el verso 1. Dice que en otro tiempo. En otro tiempo, a los padres por los profetas, pero no nada más por los profetas, dice que de muchas maneras. Bueno, y el verso 2 dice que ya en estos días a través del Hijo, y sabemos que el Hijo, él dijo, las palabras que me diste en Juan 17, yo se las he dado a sus apóstoles, ¿verdad? Entonces las palabras de Cristo las tienen sus apóstoles, mismas palabras que quedaron escritas en las páginas de las Sagradas Escrituras. Entonces todo el Nuevo Testamento es el testimonio apostólico que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿sí? Entonces por este tiempo nos ha hablado por el Hijo, que es prácticamente todo el Nuevo Testamento, o sea, de Mateo hasta Apocalipsis. Y en otros tiempos dice a nuestros padres por los profetas, o sea, desde Génesis hasta Malaquías era el tiempo de los profetas. De Génesis a Malaquías es el tiempo de los profetas y de Mateo a Apocalipsis es el tiempo de los apóstoles. Entonces dice que en otros tiempos, no en estos, en otros tiempos habló por los profetas y dice de muchas maneras. Y vamos a ver que entre estas muchas maneras, pues por ejemplo, mencionando una de las que aquí menciona, dice por los profetas. ¿Qué eran estos hombres, los profetas? Por ejemplo, dice en Amós 3:7 que Dios no hace nada sin que revele su misterio a sus siervos los profetas. O sea que los profetas de nuestro Dios realmente fueron una parte pues muy importante, porque a ellos les fue revelada toda la palabra del Antiguo Testamento, a sus siervos los profetas. Y no eran cualquier persona, no eran personas, no me refiero a su valor delante de Dios, me refiero a las capacidades que Dios les dio para poder servirle y demostrar que eran enviados por Dios. ¿Por qué? Porque sus palabras quedaron pues impresas en, vamos a decir, a través de los miles de años. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la Biblia y pues ahí quedan como testimonio, y no se puede dar el lujo, por así decirlo, de que algo esté mal. Entonces, por esta causa dice que a sus siervos los profetas les revelaba todo esto, pero para conocer que realmente un profeta era alguien que Dios les daba una responsabilidad tan grande, pues así les dio, aunque suene a película, yo sé que lo han escuchado muchos, les dio un poder muy grande, por así decirlo. Mira tú, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo,
Y tú dime quién hoy en día puede hacer estas cosas. A ver, hermano Ricardo, tú ayúdame a ver Claro si hoy en que día sí. suceden estas cosas. Por ejemplo, Moisés abrió el mar. No sé si lo recuerdan. Claro que sí. Y bueno, tantas cosas que hizo, pero me voy a enfocar a que abrió el mar. Hoy en día, ¿alguien puede hacer ese prodigio, hermano Ricardo? Pues no, de tal manera que hasta el día de hoy no lo han Nadie hecho. lo ha podido mostrar, Nadie. nadie lo ha hecho. Nadie, por mencionar una. Por ejemplo, el profeta Elías, por mencionar una nada más o dos. Cuando también él abrió un río, no un mar, sino un río. Aparte, igual que el profeta Eliseo, aparte de mandar a consumir aquel fuego cuando en aquellos leños cuando estaba mojado. Mojado. Y o sea, cosas impactantes que, bueno, ¿sucede eso hoy, hermano Ricardo? No, También que haya registro. no, pues no. sino que nos lo presenten y que muestren evidencia, ¿verdad? Pero no hay. Fíjate al grado de lo que llegaban. El profeta Naamán, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, el profeta Eliseo con el profeta Naamán, aquella sanidad tan sorprendente. Entonces, por ejemplo, mencionar a Daniel en el foso de los leones. A ver, que hoy en día alguien se metiera al foso de los leones, quien tú me quieras nombrar, a ver si va a salir vivo. Ahí tenemos tantos misioneros, ¿verdad?, que han acabado en boca de los leones. Entonces, son pruebas, ¿verdad?, de que los profetas de Dios eran realmente personas escogidas para una tarea muy importante, que era es revelar la palabra de Dios, que iba a quedar escrita por miles de años. Pues Dios les dio señales de evidencia tan grandes. No era para que ellos se exaltaran o que dijéramos es que eran especiales, no, eran evidencias de que realmente ellos eran profetas de Dios. Esto es simplemente, eran evidencias. Entonces, que quede claro, para que no se piense que ellos eran más especiales o que nosotros tratamos de decir que ellos fueron más, que Dios los quiso más a ellos. No, simplemente que estas eran evidencias de los verdaderos profetas de Dios. Y podríamos mencionar muchas otras, que por falta de tiempo ahorita no es el tema, ya no vamos a mencionar más. Quizás en otro tema mencionemos infinidad de cosas tan sorprendentes que los profetas hacían, que hoy en día nadie podría hacer. Y como bien lo dice Lucas 16:16, los profetas fueron hasta Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, con esto les digo todo. Muy bien. Entonces, Dios habló en el tiempo pasado, de Juan para atrás, de Juan el Bautista, vamos contando para atrás. Dios habló por los profetas, habló a través de visiones, de sueños, como a José, ustedes lo recuerdan, el hijo de Jacob. Entonces tenemos realmente este testimonio de que Dios habló de muchas maneras, y una de esas muchas maneras de las que Dios habló en otros tiempos fue precisamente el Urim y el Tumim, que es precisamente el tema que nos está abordando el día de hoy. Entonces, bueno, quisiera entrar entonces, ya que quede claro que en muchos tiempos habló Dios de muchas maneras. Bueno, en el tiempo pasado también habló a través de profetas, visiones, sueños, y uno de ellos por dos, vamos a llamarle, ¿qué te parece? Objetos, hermano Ricardo. Dos Así objetos, es. o vamos a llamarle lo que eran, dos piedras que se llamaban el Urim y el Tumim. A través de estas dos piedras era la forma como Dios hablaba. Bueno, vamos a estar viendo cómo es que hablaba, quién las tenía, a ver si eran piedras mágicas o por qué Dios las instituyó. Bueno, todo esto lo vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Entonces, que quede claro que en otro tiempo habló de muchas maneras, y entre una de ellas era el Urim y el Tumim. Así que, hermano Ricardo, vamos a ver estas piedras que se llamaban el Urim y el Tumim. En Éxodo 28:30, por favor, ayúdame a leer para poder entender un poquito más acerca de este tema. Muy bien. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Amén. Muy bien, entonces nos leyó mi hermano una cita
ahí en Éxodo, donde se nos habla que dice que iba a poner Moisés en el pectoral, que era una vestimenta sacerdotal. Dice del juicio Urim y Tumim. Ahí vemos estas palabras. Lo vuelvo a repetir la cita por los que en su casa estén queriendo corroborar. Éxodo 28:30. ¿Sí? Ahí se mencionan las palabras Urim y Tumim, que eran unas piedras. Dice, para que esté sobre el corazón de Aarón. Recuerden ustedes que Aarón era un sacerdote. Era de la clase sacerdotal. Entonces, después de saber esto, tenemos que entender que el Urim y el Tumim fueron dados a los sacerdotes, y ahorita lo vamos a estar terminando de comprobar. Entonces, el sacerdote tenía una vestimenta especial, que era el pectoral, pues el mismo nombre lo dice, ¿verdad?, donde iba colocado. El efod, que era como también parte de la vestimenta, tenía un cinturón, tenían una mitra como un gorrito, era la vestimenta sacerdotal. Y en el pectoral, o sea, en la parte del pecho, ahí les colgaban 12 piedras, que pues yo creo que ya les suena lo que simbolizaban, ¿verdad? Las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. De Israel. Entonces, nosotros podemos ver con esto que el Señor mandó que sobre el corazón del sacerdote pusiese el Urim y el Tumim, o sea, sobre el pectoral, en esa vestimenta que estaba en el pecho, ahí tenía que ir el Urim y el Tumim. Entonces, estas dos piedras, amigos y amigas, estaba colocado en el pecho del sacerdote, y específicamente dice que estaba junto al corazón, o sobre el corazón de Aarón, en este caso el sacerdote. ¿Sí? Vamos a ver más adelante por qué estaba sobre el corazón, o sea, donde estaban también las 12 piedritas. Entonces, nos va quedando claro esto sobre quién tenía estas dos piedras, y ahorita vamos a ver cómo las utilizaban. Hermano Ricardo, por favor, ayúdanos en Levítico capítulo 8, del verso 6 al verso 8. Levítico capítulo 8, del verso 6 al verso 8. Adelante, hermano. Muy bien, dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y la ciñó con un cinto. Le vistió después el manto y puso sobre el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Amén. Muy bien, entonces nos está mencionando que ¿quién fue el que puso esto? Moisés. Moisés. El Urim y el Tumim prácticamente Dios lo dio al pueblo a través de su profeta llamado Moisés. Entonces, este hombre llamado Moisés, que era un profeta de Dios, verdadero profeta de Dios, con las señales de un profeta, dice la escritura que se acercó a Aarón, que era la clase sacerdotal, por así decirlo, era la tribu encargada del sacerdocio, perdón, la familia de la tribu de Leví encargada del sacerdocio, y dice que los puso sobre la túnica, el cinto, los vistió, dice, con el manto, puso el efod, lo ajustó, y después dice que puso encima del pectoral, donde ya vimos, el Urim y el Tumim. Entonces volvemos a ver con esto que a través de Moisés es introducido al pueblo de Israel estas dos piedras llamadas el Urim y el Tumim. Entonces dice la escritura, como aquí lo estamos viendo en todo esto, que eran dados a los sacerdotes de Dios, a la tribu encargada del sacerdocio. Muy bien, hermano Ricardo, por favor, ayúdanos con Deuteronomio capítulo 33 en el verso 8. Muy bien. Deuteronomio 33. En el verso 8. 8. Dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Mashá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Amén. Muy bien. Otra vez, por favor, hermano. Dice, a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim. Recuerda, Leví, ¿quién era?
la tribu encargada del sacerdocio. Volvemos a ver que el Urim y el Tumim fueron dados a la tribu de Leví encargados del sacerdocio. Entonces, continúa, hermano. Sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá. Muy bien, entonces esta cita era para ver que una vez más el Urim y el Tumim, estas dos piedras, fueron dadas a la tribu encargada del sacerdocio, no a todo el pueblo, sino que las tenían los sacerdotes de Dios, eran los que Dios encargó el Urim y el Tumim. Por favor, hermano, también ayúdanos con Esdras capítulo 2 en el verso 63. Esdras capítulo 2. Amén. Y es el 63. Dice: y el gobernador les dijo que no cambiasen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Amén. Bueno, hermanos, antes de continuar, pues vamos a hacer nuevamente la invitación para que nos hable, para sus preguntas, sus comentarios, sus peticiones de oración, para alguna consejería, para alguna visitación o visita a domicilio, que alguna visita a domicilio también, o si nos quieren visitar en la congregación, pues llámenos y ahí le damos los datos, ¿va? Para que asistan. Los números de aquí de cabina es el 372-7851 y un número celular donde puedes mandar ahorita mensajes o llamarnos fuera del aire al 833-235-4838. Amén. Y así es, ya se están comunicando con nosotros. Claro que sí, estaremos atendiendo sus peticiones de oración porque nosotros creemos en un Dios vivo y poderoso que sigue obrando como hace 2000 años y como ha obrado siempre. Así que nos escribieron dice que de un municipio en Tantocoy, de Huehuetlán, fíjate nada más. Dios los bendiga, Dios los guarde, y bendiciones hasta allá. El Señor esté con ustedes siempre. Así que vamos a estar orando por estas peticiones. Muy bien, continuando en el tema, nos leía nuestro hermano Ricardo en Esdras 2:63, nos decía nuestro hermano, decía que el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y con Tumim. Volvemos a ver quiénes eran los encargados, hermano Ricardo, de consultar el Urim y el Tumim. Los sacerdotes. Los sacerdotes, exactamente, eran de la tribu de Leví los sacerdotes. No era cualquiera. Vuelve a decir que nadie podía utilizar el Urim y el Tumim más que los sacerdotes. Entonces no los tenían todo el pueblo. No era de que por ahí sacaran de que saliera Ana o María, o que salieran ahí los hijos de Coré, o que salieran, oye, fíjate que se me perdió mi Urim, préstame el tuyo, ¿verdad? No salían por ahí con esa situación. Como si hoy en día yo le dijera a mi hermano Gonzalo, oye, ¿no tienes por ahí una Biblia que me prestes? Algo que es del uso que todos podemos tener, ¿verdad? El Urim y el Tumim no. Eran objetos que solamente eran unos, o sea, por decir un par solamente, y los tenía los sacerdotes de Dios. Vuelvo a repetir, eran objetos que no los tenían todos, y estos servían para consultar a Dios, ¿sí? Estos objetos servían para consultar a Dios. Vamos a ver cómo es que lo consultaban. Por ejemplo, hermano Ricardo, por favor, léenos Números 27, 21. Bueno, en eso que leyó mi hermano, claramente ahí dice, en el verso 63, dice que hubiese sacerdote para consultar con Urim y con Tumim. O sea, desde ahí ya se nos está diciendo que a través de estas dos piedras se consultaba a Dios. Ustedes pueden decir, bueno, oiga, ¿y por qué se consultaba a Dios de estas formas? ¿Por qué a través de todas estas formas Dios se tenía que comunicar con su pueblo? ¿Por qué a Dios le gustaría ese tipo de artefactos, de objetos? Bueno, recuerden, les voy a dar varios puntos para que analicen y vean la lógica de todo esto. Una, hermano Ricardo, el pueblo de Israel tenía una Biblia
para que se levantaran todos los días a ver la palabra de Dios, lo que Dios quería decirles? Definitivamente no. Definitivamente no. No Sí, había palabra No había palabra escrita, escrita. exactamente. Más que si acaso los 10 mandamientos, la verdad que eran los únicos que estaban en piedras, En piedra. y no las traían todos bajo el brazo como ahora tú y yo traemos la Biblia. Amén. Hermano Ricardo, entonces, ¿será que en aquel tiempo ya tenían al Espíritu Santo todos, que constantemente pues les redarguía y Dios les comunicaba con ellos por su Espíritu Santo? Conforme a la Escritura, no. Claro que aún no. no venía el Espíritu Santo Porque vino hasta Hechos capítulo 2 sobre su iglesia. Sobre su iglesia. Así es. Entonces, dense cuenta por qué Dios tenía que hablar a través de sus profetas, a través de sueños, visiones, el Urim y el Tumim. Era la forma como Dios se tenía que comunicar de alguna u otra forma. Por eso dice lo que leímos al principio en Hebreos 1, verso 1 y 2, que en otros tiempos, pero en estos tiempos, ¿por quién nos ha hablado? Por medio del Señor Jesucristo. Por su Hijo amado. Y Él dejó a sus apóstoles, que son los que nos dejaron pues todo el Nuevo Testamento para tener la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estas son parte de las razones por las cuales Dios utilizó estos objetos y no los tenían, vuelvo a repetir, todo el pueblo. Ahorita vamos a ver por qué, vamos a analizar por qué no será más fácil que todos tuvieran Urim y Tumim, hermano Ricardo. ¿No sería lo más lógico que cada quien tuviera su Urim y su Tumim? Aparentemente sí. Pero ahorita vamos a ver la lógica por qué Dios tampoco permitió que todos, cada quien trajera su par. Hermano, por favor, Números 27, verso 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Amén. Gracias, hermano Ricardo. Me está ahorita llegando un recadito, ¿verdad? Que pues habló una querida tía mía, mi tía Marta, a la cual nos pide una oración por su mamá Tomasita, y que nosotros creemos fielmente que nuestro Dios es grande y es bueno, es poderoso y es grande en misericordia, y que sigue obrando en las vidas cuando le pedimos. Así es que muchas gracias por escucharnos por allá, a mi familia. El Señor les guarde, les amo en el amor de Cristo. Y continuando, lo que nuestro hermano Ricardo nos acaba de leer ahí en Números 27-21, nos estaba diciendo que consultará a través del Urim, ¿verdad? A través de este juicio, dice, Amén. por el cual dice, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él se enterarán y todos los hijos de Israel con él y la congregación. Volvemos a ver que era este instrumento para que todos los dichos del Señor salieran a través del Urim y el Tumim, que solamente tenían los sacerdotes. Y en el capítulo 7, hermano Ricardo, verso 65, ¿cómo dice? Capítulo 7 en el verso 65. Ok, dice allí, y para ofrendar de paz, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Abidad, hijo de Gedoní. ¿Será esa la...? No, yo creo la que no cita? era ¿Es esa. números qué? ¿7? 7:65. 65, sí. ¿Sí es esa? Sí es la que estoy leyendo, pero A ver, ahorita probablemente... ajá. Probablemente yo me equivoqué sea otro ahí el en tema. anotarla. A ver, Así ahorita es. lo reviso rápidamente. Claro Aquí que lo tengo sí. yo. Por mientras les voy a recordar los teléfonos. Puedes comunicarte. Ya sabes que el de cabina es 372-7851. Repito, 372-7851. Y también tenemos el número celular en el cual ya están llegando mensajes. Y bueno, te lo voy a dar. Es el 833-235-4838. Una vez más, 235-4838. Puedes comunicarte. Recuerda que tenemos también una página de Facebook. Es www.facebook.com/ y la verdad os hará libres 7. También les recuerdo que el 7 no es escrito con letra, sino es un número. Es todo pegado y la verdad os hará libres 7. Así es que
Recuerda hermano y hermana, puedes comunicarte si te está entrando alguna duda sobre el tema, si no reconoces esas dos palabras que incluso están algo difícil, Urim y el Tumim. Bueno, puedes comunicarte, como estás escuchando el tema, son instrumentos por los cuales Dios hablaba en otros tiempos a nuestros padres por medio de ellos. Y bueno, comunícate si tienes duda, si tienes alguna pregunta, o también si tienes una petición de oración. Claro que sí, estaremos orando. Recuerda que a lo mejor no alcanzamos al aire a estar orando por tu petición, pero todas se van apuntadas aquí en el cuaderno, todas nos las llevamos y allí en la iglesia, en el templo, se está orando, se está intercediendo por tu necesidad. Así es que ten fe, ten confianza. Recuerda que la confianza, la fe mueve montañas. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, continuando. Ok. Era una cita mal anotada, ¿verdad? Que al parecer no era nada diferente, exactamente. Sí, era simplemente para corroborar esta situación del Urim y el Tumim, que era a través de los sacerdotes y que no los tenían todos. Bueno, hermano Ricardo, fíjate que en esto me llama la atención que no todos tenían el Urim y el Tumim. No todos tenían en sus casas, sino que solamente los sacerdotes. ¿Y sabes cuál es una de las razones por las cuales no todos las tenían? Porque Dios, que tan sabio que es, sabe que nosotros humanamente, las personas, somos muy dados a considerar como una ayuda a objetos, mirarlos como divinos. Así es. ¿Verdad? Como ayudas. Es decir, imagínate que todo el pueblo hubiera tenido el Urim y el Tumim, estas dos piedras por las cuales Dios hablaba. Imagínate, todo ¿qué el día pensarían? usando. Y pensarían, habría que, estas deben de ser de la buena suerte, deben de ser, sí, como ¿verdad? amuletos, como amuletos, como cosas con poderes. Así es. Con poderes mágicos, exactamente. Entonces la gente es muy dada a esto, a querer tener artefactos, objetos, creyendo que tienen poder. Pero bueno, si esto, en todo caso, hermano Ricardo, si dentro de la doctrina del Señor, dentro de la voluntad de Dios fuera que existiesen objetos que nos trajeran bendición, buena suerte, que nos trajeran algo, qué sé yo, o como dirían muchos ahí, buena vibra, o que nos trajeran algo, en todo caso, pues yo creo que Dios les hubiera dado un par de Urim y Tumim a cada uno, ¿no? Hubiese sido el instrumento perfecto para que cada quien lo trajese y le diese la bendición. Pero Así no, es. Dios no quería que se malinterpretara que eran objetos que en sí fueran divinos, es más, representaban algo. ¿Sabes qué representaban, hermano Ricardo? A ver. Mira, la palabra Urim es una palabra hebrea que así literalmente como lo escuchas, Urim, así está escrita en el original hebreo, no se tradujo a ninguna palabra, así igual la palabra Tumim. La palabra Urim significa luces, luces, y la palabra Tumim significa perfecciones. La palabra Urim significa luces en plural y Tumim significa perfecciones en plural igual. No luz y perfección, sino luces y perfecciones. Y pues yo no sé, pero no sé cuántos recuerden que el Señor Jesucristo, estando aquí en esta tierra, en una ocasión dijo: yo soy la luz del mundo. Y si Él es luz, también es luz su Padre. Así que ya no es uno, sino que ya ¿es plural o singular, hermano Ricardo? Es plural. Ya es plural, porque ya es el Señor Jesucristo y su Padre Dios. Más de una persona. Así es. Entonces, aquí tenemos también perfecciones, que para mí, mi Señor Jesucristo, dice la Escritura, que fue hecho pecado, pero sin cometer pecado. Pero sin pecado, dice la Escritura. Entonces, para mí, mi Señor Jesucristo es perfecto. Y por consecuencia, su Padre Dios también es perfecto. Entonces, date cuenta por qué luces y perfecciones. Entonces, el Urim y el Tumim simbolizaban en el Antiguo Testamento
a mi Señor Jesucristo y a su Padre Dios que vivía dentro de él, como cuando Cristo dijo en Juan 14, el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces dice la Escritura que Dios actuaba en Cristo. Entonces el Urim y el Tumim era una representación de Cristo, de aquello que había de venir, así como el arca de la alianza. Digo yo, hoy en día en las iglesias del Señor tenemos el arca de la alianza. No, era un símbolo de Cristo. Cristo es aquella arca actualmente, era un símbolo como el día de reposo, que el sábado, Cristo es mi sábado, lo dice la escritora en los Hebreos, en el capítulo 4, dice, los que estamos en Cristo hemos entrado en el reposo. Cristo dijo, los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. Entonces Cristo es mi sábado, Cristo es mi día de reposo, Cristo es mi Shabbat. Todas aquellas eran cosas que habían de venir, todas eran símbolos de Cristo. El día de reposo era un símbolo de Cristo, el Urim y el Tumim era un símbolo de Cristo, el arca de la alianza era símbolo de Cristo, el aceite de la unción era símbolo del Espíritu Santo. O sea, todos los símbolos que vemos en el Antiguo Testamento eran símbolos de cosas que habían de venir, principalmente de mi Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Entonces entiéndase por qué existieron todas estas cosas, pero no eran para tener estos objetos como cosas mágicas. Tampoco todos, hermano Ricardo, no tenía cada quien un arca de la alianza en su casa, ¿verdad que no? No, una solamente. Era una solamente, para que no hubiese esto de que, ay Dios, algo mágico, ¿verdad? Lo tengo acá y me va a dar más bendición. No, simbolizaba a Cristo, el tabernáculo era uno, ¿verdad? Entonces así era esto, el Urim y el Tumim era uno, porque Dios nunca ha estado interesado, amigos, amigas, hermanos, en que tengamos cosas. Hay gente que le gusta traer cruces porque piensa que eso le va a traer una bendición. Y qué grave error, fíjate, porque dicen, no, pero es que la traigo sin Cristo, dicen muchos. La traigo sin Cristo, así dicen muchos. Es solamente la cruz sola, el objeto de Cristo. Fíjate bien, ¿qué fue la cruz, hermano Ricardo? El objeto con el que, ¿qué? Es un objeto de tormentos que en el antiguo con el que pueblo asesinaron a quién? Asesinaron al Señor Jesucristo. Al Señor. O sea, la cruz fue el instrumento con el cual se le dio muerte. Se le dio muerte a nuestro física. Señor Jesucristo. Entonces, Cristo dio su vida por ti. Imagínate, hermano Ricardo, analiza entonces esta pregunta, así como en esta hora mi hermano Ricardo le voy a pedir que la analice para que la conteste. Imagínate, hermano Ricardo, que vamos a suponer tu papá o tu mamá te salva de la calle de una persona que con un cuchillo te quiere matar, pues porque está loco, un loquito te quiere matar. Entonces viene tu papá o tu mamá y se ponen en medio de ti y le clavan a él ese cuchillo, con el instrumento con el que dio su vida para que tú vivieras. Y pues aquella persona da su vida por ti. Vamos a suponer que no fallece, que como mi Señor Jesucristo, que está vivo y ha resucitado. Bueno, imagínate, hermano Ricardo, tú tendrías siempre colgado un cuchillo con el que se asesinó a aquella persona. Lo tendrías de retrato, lo tendrías colgando con un amuleto. Es algo ilógico. No quisiera verlo. No lo quisieras ni ver. En todo caso, a quien quisieras ver es la foto de la persona. Pues sí. Pero que en este caso alguien pudiera decir, oiga, entonces está diciendo que tengamos una foto de Jesucristo. No, hombre, menos, porque está totalmente prohibido. Si está prohibida la imagen, bueno, con cuánto mayor razón. Imagínate, el instrumento de muerte del Señor Jesucristo. ¿Quién tendría un cuchillo? Imagínate, si a Cristo lo hubieran matado en la silla eléctrica, todo el mundo tendría una silla eléctrica colgando o en la sala de su casa. Entonces, analicen bien, una burla para el Señor Jesucristo, tener aquel instrumento de tortura y de muerte, ¿sí? Entonces, no es lógico ni de cristianos. Ningún hombre, ni los apóstoles, ni nadie, utilizaron este artefacto como símbolo, pues, de su fe. Entonces la gente puede decir, mira, es que tengo esta oración escrita, este salmo me va a ayudar, está muy bonito, y si lo pongo en la sala de mi casa como que me va a traer bendición, o aquel cuadro, esta foto, este artefacto, me da buena suerte. Imagínate, qué Dios tan ineficiente el de estas personas que creen que le quieren dar una ayudadita, que con un objeto Dios los va a ayudar. Fue el caso de, por ejemplo, de Samuel, hermano, en Samuel, del rey Saúl, en 1 Samuel 28:6, ¿cómo dice?
andamos sobre el tiempo. Primera de Samuel 28:6. Mientras nuestro hermano Gonzalo nos va a hacer 6. una pregunta por ahí. Pues sí, pastor, nada más para que quede recalcado, ¿verdad? ¿Cómo se usaban estos dos objetos, el Urim y el Tumim? Muy bien. Ok. ¿Cómo se usaban? Bueno, Ajá. simplemente muchos se frotaba, no está especificado si tenía algún tipo de voz, si tenía algo escrito, si se echaba suerte. Lo que sí es claro que este objeto, cuando se tomaban estas dos piedras, al chocarlas, ellos podían saber una respuesta breve de algo que ellos consultaban. Hermano Ricardo, por favor, 1 Samuel 28:6, ¿cómo dice? Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Así es. Vemos que ya Dios no le respondió a Saúl por ningún medio. ¿Por qué? Aquí Saúl se había endurecido, ya había matado a los sacerdotes de Dios, había hecho tantas cosas que Dios no le respondía de ningún modo. Entonces Saúl, pues falto de arrepentimiento, ni siquiera se arrepintió, él quería la respuesta de Dios así como estaba él, quería ser exigente con Dios. En aquella batalla se sentía desesperado y quería consultar a Dios. Y vemos nosotros que le consulta y no recibe respuesta. Y todos sabemos la historia, o el que la quiera buscar, ahí ya mi hermano Ricardo se las dio, 1 Samuel 28, sigan leyendo en sus casas, al final del programa, toda la historia. Y es donde Saúl va a una comunidad que se llamaba Endor y consulta a una pitonisa, que en estos tiempos representa a una medium. Y después de no tener la respuesta de Dios, así es el ser humano. Hermano Ricardo, mucha gente se acerca a Dios y como no obtiene su respuesta por X cosa, luego quiere ir a buscar. Busca otros medios. O que le lean la carta, que le adivinen, Tarot. aquella cosa que le ayudaron, cualquier cosa. Mira, esto te va a ayudar, esta persona, otra también es divina, mira, esta está más cerca de Dios, pídele a pídele al otro, y a lo mejor te hace el paro con Dios, dicen muchos, ¿verdad? Prácticamente es lo que tratan de decir. O mira, usa esto, usa esta agüita, usa este amuleto, usa este brebaje, usa esto, tantas cosas. A esto llega mucha gente que quizás hoy nos está escuchando. Nunca lleguen a esta situación de Saúl. Sabemos cómo terminó Saúl. En la palabra de Dios tenemos promesas tan preciosas, hermano Ricardo, como dice Isaías 54:17. Ahí dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás. Hasta ahí. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la promesa para los hijos de Dios. Ningún plan maquiavélico, ningún acto de brujería, algo, cualquier cosa. Yo no necesito ni que poner algo consagrado, ni que poner esto mágico, que poner esta Biblia ungida, algún artefacto, como si fuera algo mágico. La bendición de Dios es espiritual, no se ve, no se palpa. Es desde el ambiente espiritual. Entonces tenemos que entenderlo así, que así operan las cosas de Dios. Operamos por fe y no por vista. Por esta causa Dios nunca permitió que el Urim y el Tumim lo tuviesen todo el pueblo, para que no se fueran a confundir. Simplemente era símbolo de Cristo, que hoy en día todos lo tenemos. En aquel entonces lo tenían los sacerdotes nada más. Solamente lo doy como referencia. Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Ahora sí que todos tenemos el Urim y el Tumim, pero ya no aquellas piedras, sino que aquel símbolo de lo que había de venir, ahora ya ha sido cumplido, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos ahora podemos consultar a nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos algún que nos está en un plan maquiavélico, algo, podemos venir a Él confiadamente y Él nos va a ayudar. Él nos va a dar la ayuda sin necesidad de tener ningún artefacto mágico, sin tener nada que nos pueda por ahí a echar la mano a Dios. No, Dios tiene todo el poder. Mira el Salmo 91, qué precioso. ¿Cómo dice? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En pocas palabras, el que viva cerca de Dios vivirá protegido por Dios. Amén. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y ¿quién es nuestro castillo? El verso 2 dice, mi Dios en quien confiaré. Les invito que en sus casas después de este programa lean el Salmo 91. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Para que no traigas ahí colgando algo, traigas un artefacto, un instrumento que te vaya a querer ayudar. No, es mi Señor quien nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Y con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta es la esperanza de los que en nuestro Padre Dios creemos verdaderamente. Y este salmo no es para que lo repitas, no es para que tú lo leas y para que haga efecto en tu vida, no. Es para que tú al leerlo te des cuenta de los beneficios que Dios te va a dar cuando vivas cerca de Dios, como dice el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este Salmo 91 vas a encontrar las preciosas promesas de Dios al que vive cerca de Dios. ¿Qué necesito hacer para estar protegido por Dios? Que su bendición, vivir cerca de Él, amigo, hermano, acércate a Cristo, aprende a confiar en Él, que estamos por fe y no por vista, que los hijos de Dios no necesitamos ni de una cruz, no necesitamos, porque ese es un instrumento de burla, no necesitamos de ningún objeto que nos traiga buena suerte ni bendición, nada, porque el Salmo 91 nos promete que el que vive cerca de Dios vive protegido, no necesita de más nada, es todo lo precioso que el Señor hace. Así que es la invitación, acércate a mi Señor Jesucristo. Ni la brujería, ni nada te va a poder ayudar como solo lo hace. Y si ya lo habías hecho, acércate a Cristo. Él te liberará, te perdonará. Y en Dios podrás encontrar el poder más grande que puedas encontrar y su paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual te inundará y te dará una tranquilidad tan grande que nadie te la podrá dar. Pero cuando aprendas a confiar en Dios, de nada sirve que tú leas el Salmo 91 1000 veces si no vives cerca de Dios, si no le buscas en oración, si no te congregas, si no lees la palabra, si no vives cerca de Dios, no podrá haber esta protección. Búscale y le hallarás. Padre nuestro, bendice a cada uno de los oyentes, que puedan acercarse a ti, aquellos que habían cometido alguna equivocación, para quizás buscar protección o ayuda. Hoy es el tiempo del arrepentimiento y de venir a tus pies para pedirte que los liberes y que les des la verdadera respuesta, pero que haya arrepentimiento. Vengan a Jesucristo y Él trae la respuesta. Gracias, Padre bendito. Bendice, Padre bendito, a la hermana María. Bendícelos por sanidad. En el nombre de Jesucristo precioso, haz la obra como en cada uno de los que nos están escuchando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la victoria, quien nos da el poder, el amor y la confianza y la paz de que estamos en el verdadero camino, de que estamos en su paz gloriosa que sobrepasa todo entendimiento. Bendita sea la gracia de nuestro Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. Bendice a Tomasita, Padre Santo. Ayúdala en su estado, en su cama, en el nombre de Jesucristo. Tu poder milagroso, misericordioso se extienda a ella. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a tu nombre.
Amén. Aleluya. Me has dado libertad. Esperamos que hayas disfrutado tu programa y la verdad os hará libres. Te esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo. Soy libre, puedo casi volar. Libertad.